¿Alguna vez te has preguntado por qué sufres tanto por cosas que, en teoría, ya no deberían afectarte? ¿Por qué una palabra dicha hace años, una traición que quedó en el pasado, o un futuro que aún no ha llegado, siguen teniendo el poder de quitarte la paz? El Tao nos revela un secreto milenario: no sufrimos por los hechos en sí, sino por la resistencia que creamos contra ellos. Imagina una herida en tu piel. El dolor físico aparece, pero con el tiempo cicatriza. Sin embargo, ¿qué ocurre en tu mente? La mente no cicatriza sola. Ella insiste en recordar, en darle 1000 vueltas, en querer que lo que pasó sea distinto. Y ahí nace el sufrimiento. La realidad ya siguió su curso, pero dentro de ti todavía luchas contra ella. Es como si llevaras un cuchillo invisible clavado en el alma, sostenido únicamente por tu apego y tus expectativas. El Tao enseña que el dolor físico es inevitable, forma parte de la vida, del cuerpo, de la naturaleza, pero el sufrimiento mental es una elección. ¿Te das cuenta del poder que esto implica? Si el sufrimiento no es un destino fijo, sino una construcción mental, significa que también puedes deshacerlo. No necesitas controlar lo que ocurre fuera, basta con aprender a soltar la resistencia dentro. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿por qué nos aferramos tanto? Porque creemos que, si soltamos, perderemos algo esencial. Pensamos que el apego nos protege, que la expectativa nos da control, que la resistencia nos mantiene fuertes. Y sin embargo, es justo lo contrario. Cuanto más te agarras, más te desgastas. Cuanto más exiges que la vida sea como tú imaginas, más ella se escapa de tus manos. ¿Y si la verdadera fuerza estuviera en rendirse? ¿Y si el poder no consistiera en resistir, sino en fluir? Observa tu propia experiencia. ¿No han sido las veces en que soltaste el control cuando más paz sentiste? ¿No fue en esos instantes, en los que simplemente aceptaste lo que era, cuando la vida te mostró caminos inesperados? La raíz del sufrimiento está en la mente que dice: esto no debería ser así. Esa frase silenciosa se repite como un eco y te encierra en un laberinto de angustia. El Tao te invita a reconocer ese eco y a preguntarte: ¿qué pasaría si dejara de resistir? ¿Qué pasaría si aceptara este momento tal como es? Esa pregunta es una puerta. Una puerta que no se abre con fuerza, sino con suavidad. Y al atravesarla, descubrirás que el sufrimiento no era una condena eterna, sino una ilusión creada por tu propia resistencia. Mira a tu alrededor. ¿Alguna vez has visto a un río discutir con una piedra? El agua nunca grita, nunca exige que la roca desaparezca. Simplemente fluye. Se desliza suavemente, la rodea, y en su paciencia eterna termina desgastando incluso lo más duro. ¿No es asombroso? Lo que nosotros llamamos debilidad, la suavidad del agua, es, en realidad, la mayor fuerza de la existencia. El Tao nos enseña que la naturaleza es nuestro espejo. Cada árbol, cada pájaro, cada hoja que cae sin resistencia nos recuerda una verdad esencial: vivir es adaptarse, no pelear. Sin embargo, ¿qué hacemos los humanos? Nos aferramos, nos tensamos, nos rebelamos contra lo que no podemos controlar. Queremos que las estaciones se detengan en la primavera, que las personas no cambien, que el tiempo se detenga cuando algo nos agrada. Pero la vida, como el río, nunca se detiene. Y cuanto más luchamos contra su movimiento, más sufrimos. Detente un momento y piensa: ¿qué pasaría si aprendieras a fluir como el agua? ¿Cuánto peso dejarías de cargar si simplemente rodearas los obstáculos en vez de intentar romperlos con tu fuerza? La naturaleza nunca se pregunta: ¿por qué a mí? Nunca compara su camino con el de otro. El árbol no envidia al río, ni el río quiere convertirse en montaña. Cada ser vive su destino en paz porque comprende, sin palabras, que resistirse sería inútil.
¿Y tú? ¿Cuántas veces has desperdiciado tu energía intentando forzar lo inevitable? Piensa en aquellas discusiones que no llevaron a nada, en aquellas puertas cerradas que intentaste abrir con desesperación, en esas personas que nunca cambiaron aunque tú entregaras lo mejor de ti. ¿No sería más sabio aceptar que la roca está ahí, dejar de golpearla y aprender a fluir a su alrededor? La naturaleza nos recuerda que la adaptación no es derrota, sino sabiduría. La rama que se dobla bajo la tormenta no se rompe, es el tronco rígido, incapaz de ceder, el que acaba partido en dos. Lo mismo ocurre con el corazón humano, quien sabe ser flexible sobrevive al dolor con dignidad, quien se empeña en resistir lo que no controla, se quiebra por dentro. Y aquí surge un loop inevitable. ¿Qué pasaría si empezaras a mirar cada dificultad no como una pared, sino como una piedra en el río? Tal vez descubrirías que no tienes que destruir nada para avanzar. Solo necesitas cambiar tu forma de moverte. La lección de la naturaleza es silenciosa, pero profunda. No luches contra la corriente, conviértete en ella. No exijas que la vida se adapte a ti, adáptate tú a la vida. Porque la verdadera fuerza no está en dominar, sino en fluir. Y cuando aprendes a fluir, la paz deja de ser una visita pasajera y se convierte en tu hogar. Antes de continuar, quiero invitarte a dar un paso más en este camino de sabiduría. Si sientes que estas palabras resuenan en tu interior, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes. Cada video está pensado como una semilla de calma y claridad que puedes llevar contigo en tu día a día. Y si este mensaje ya te ha hecho reflexionar, regálanos un me gusta. Es una forma sencilla pero poderosa de mantener vivo este espacio de aprendizaje y transformación. Recuerda, así como el río fluye, el conocimiento también se expande cuando lo compartes. Tu apoyo nos permite seguir llevando estas enseñanzas taoístas a más corazones que, como el tuyo, buscan un camino de paz. Vivimos en una época en la que se nos repite constantemente que todo está bajo nuestro control. Nos dicen, diseña tu futuro, planifica cada paso, mantén todo en tus manos. Y al escucharlo, sentimos una chispa de poder, pero también una presión enorme. Porque cuanto más intentamos controlarlo todo, más nos damos cuenta de que es imposible. ¿Y qué nace de esa imposibilidad? Ansiedad, frustración, angustia. Piensa en las redes sociales. Allí vemos imágenes de vidas aparentemente perfectas, cuerpos impecables, parejas felices, viajes soñados, éxito sin esfuerzo. ¿No es cierto que, al compararnos, sentimos que nuestra vida debería ser distinta? Ese debería es un veneno sutil que nos encadena. Queremos controlar la forma en que los demás nos ven, controlar la aprobación que recibimos, controlar incluso nuestra felicidad como si fuera un objeto que se compra y se exhibe. Pero el Tao nos advierte, todo intento de control absoluto es una ilusión. La vida no se deja encerrar en fórmulas ni en algoritmos. El árbol no florece porque alguien lo programe, florece porque su tiempo llegó. ¿Y si la verdadera causa de tu ansiedad no fueran tus circunstancias, sino esa obsesión moderna por querer controlar lo incontrolable? Hazte esta pregunta. ¿Cuántas veces tu sufrimiento ha nacido no del hecho en sí, sino de tu deseo de que las cosas fueran diferentes? Pierdes un trabajo, y en vez de aceptar lo que es, tu mente dice, esto no debería haber pasado, yo debería estar en otro lugar. Una relación termina, y en lugar de permitir el cierre, insistes, no puede ser, debía durar para siempre. Ese choque entre la realidad y la expectativa es la chispa que enciende la hoguera de la angustia. El mundo moderno nos convence de que más control es igual a más seguridad. Pero observa tu experiencia. ¿De verdad te sientes más seguro controlando cada detalle? ¿O, por el contrario,
¿No es cierto que cuanto más lo intentas, más temes perder lo que crees poseer? La paradoja es clara, el control absoluto nunca llega, y la búsqueda desesperada de él solo multiplica tu inseguridad. Aquí aparece un loop inevitable, si el control es una ilusión, donde se encuentra la verdadera libertad. El Tao responde, en soltar. No en la pasividad ni en la indiferencia, sino en una confianza activa en el flujo de la vida. Porque cuando dejas de intentar que todo se acomode a tus planes, descubres que la vida ya estaba sosteniéndote, incluso en medio del caos. La gran ilusión moderna es creer que controlar equivale a vivir. La gran verdad taoísta es que vivir solo es posible cuando sueltas el control y aprendes a danzar con lo imprevisible. Mira el cielo en este instante. ¿Acaso alguna nube permanece fija? Todas pasan, cambian de forma, se deshacen y vuelven a formarse. Así es la vida, un continuo fluir de transformaciones. Sin embargo, ¿no es cierto que nos aferramos como si todo debiera permanecer igual? Queremos que la juventud no se desvanezca, que las relaciones no cambien, que el éxito dure para siempre. Pero el Tao enseña una verdad inmutable, nada permanece. La impermanencia no es un castigo, sino la ley más sabia de la existencia. Gracias a ella, el invierno no es eterno, el dolor no es eterno, y tampoco lo son nuestras derrotas. Todo cambia. Todo fluye. El río nunca se baña dos veces en el mismo cauce, y tú tampoco eres el mismo de ayer. Entonces, ¿por qué sufrimos tanto con el cambio? Porque confundimos permanencia con seguridad. Creemos que solo estaremos a salvo si las cosas se mantienen tal como están. ¿Y qué ocurre cuando la vida inevitablemente se transforma? El miedo aparece, la ansiedad crece, y resistimos con todas nuestras fuerzas. Pero cuanto más resistimos, más sufrimos. Es como querer detener la marea con las manos, terminas agotado, y la ola igualmente avanza. La resistencia solo multiplica la angustia. La aceptación, en cambio, abre la puerta a la libertad. Imagina un árbol en otoño. Sus hojas comienzan a caer, y lejos de resistirse, se suelta con gracia. ¿Te das cuenta? La caída de las hojas no es un final, es un renacimiento en proceso. Lo mismo sucede contigo, cada cierre prepara un nuevo inicio. Cada pérdida contiene en secreto la semilla de una nueva posibilidad. Aquí surge una pregunta que puede transformar tu vida. ¿Qué pasaría si abrazaras la impermanencia en lugar de temerla? ¿Qué ocurriría si aceptaras que nada está garantizado y que, precisamente por eso, cada instante es único e irrepetible? La certeza de que todo cambia convierte el presente en un tesoro. Lo que hoy tienes, mañana no será igual, y lo que hoy duele, mañana también habrá cambiado de forma. El Tao nos invita a vivir como el agua, fluyendo, transformándose, adaptándose sin perder su esencia. El agua puede ser hielo, vapor o río, pero siempre sigue siendo agua. Así también tú, puedes cambiar de circunstancias, de etapas, de paisajes, pero tu esencia permanece. La impermanencia no amenaza tu ser, lo revela. Entonces, vuelve al inicio de esta reflexión. Si todo cambia, ¿vale la pena resistirse? ¿O es más sabio aprender a danzar con el tiempo, aceptando que la belleza de la vida está precisamente en su naturaleza pasajera? Aceptar la impermanencia no significa resignarse, sino descubrir que la libertad y la paz nacen cuando dejas de exigir que lo eterno habite en lo que, por naturaleza, es efímero. Un hombre navega tranquilo por el río cuando, de repente, otro barco choca contra el suyo. Lleno de ira, se levanta y grita, «¡Imbécil! ¿Cómo te atreves a golpear mi barca?» Pero al mirar mejor, descubre que el otro bote está vacío, movido solo por la corriente. En un instante, toda su rabia se disuelve. Porque,
¿contra quién podría enfurecerse? No había nadie allí. Esta parábola taoísta encierra una enseñanza poderosa. Gran parte de nuestro sufrimiento nace de creer que los golpes de la vida son personales. Pensamos, me ofendió a propósito, la vida está contra mí, esto es una injusticia hecha para dañarme. Pero si miráramos con más atención, ¿no descubriríamos que muchos de esos botes están vacíos? Piensa en esa palabra dura que alguien te lanzó. Tal vez venía de su propio dolor, no de un deseo real de herirte. O en esa oportunidad que se cerró de repente, quizás no había una mano invisible en tu contra, sino simplemente el fluir de las circunstancias. El barco vacío nos recuerda que la mayor parte de lo que nos hiere no tiene una intención detrás. Es solo el río de la vida moviendo las cosas. Aquí surge un lazo con tus experiencias. ¿Cuántas veces has desperdiciado tu energía en enojos que luego parecieron ridículos? ¿Cuántas discusiones terminaron en silencio cuando descubriste que, en realidad, nadie quería dañarte? La mente se enciende con rapidez, pero la sabiduría del Tao nos pide detenernos y preguntar, ¿está realmente lleno este barco, o solo es el curso natural de la corriente? El secreto está en reconocer que no todo gira en torno a ti. Esa verdad, que al ego le parece insoportable, es en realidad una liberación. Porque cuando entiendes que no eres el centro de cada golpe, te liberas del peso de la ofensa. No necesitas reaccionar con ira a cada roce de la vida, porque muchos de ellos son solo barcos vacíos cruzando tu camino. Imagina lo que pasaría si aplicaras esta enseñanza hoy mismo. La próxima vez que alguien te grite, podrías recordar, tal vez no habla conmigo, sino con su propio dolor. La próxima vez que la vida te empuje en una dirección inesperada, podrías decir, no hay enemigo aquí, solo el río fluyendo. ¿No crees que tu corazón estaría más liviano? El Tao nos invita a ver con ojos más claros. Detrás de muchas situaciones no hay intención de lastimar. Y al comprenderlo, la rabia se disuelve como niebla bajo el sol. Porque la verdadera paz nace no de un mundo sin choques, sino de un corazón que sabe mirar cada barco vacío sin perder su centro. En un pequeño pueblo, vivía un campesino que tenía un solo caballo. Un día, el animal escapó. Los vecinos corrieron a consolarlo. ¡Qué desgracia tan grande! Pero el campesino, con calma, respondió, tal vez. A la semana, el caballo regresó trayendo consigo a otros 2 caballos salvajes. Los vecinos celebraron, ¡qué fortuna tan increíble! Y el campesino, imperturbable, volvió a decir, tal vez. Días después, su hijo intentó domar uno de los caballos salvajes y cayó, rompiéndose una pierna. Todos exclamaron, ¡qué mala suerte! El campesino, sin perder la serenidad, dijo una vez más, tal vez. Al poco tiempo, el ejército llegó al pueblo para reclutar jóvenes en la guerra, pero el hijo, herido, no fue llevado. Entonces, los vecinos declararon, ¡qué bendición! Y el campesino, con la misma voz serena, respondió, tal vez. Esta parábola taoísta nos recuerda que nada es completamente bueno o malo en sí mismo. Lo que hoy parece una tragedia, mañana puede revelarse como bendición. Y lo que hoy celebramos como victoria, mañana puede traer consecuencias inesperadas. El juicio inmediato nos encierra en etiquetas, mientras que la mirada del Tao nos abre al misterio de la vida. ¿No es cierto que, al mirar hacia atrás, puedes reconocer momentos que parecían terribles pero que te llevaron a caminos mejores? ¿Y también aquellos que parecían gloriosos pero terminaron trayendo dolor? Entonces, ¿por qué seguimos empeñados en etiquetar cada instante de forma absoluta? El tal vez del campesino no es indiferencia, es sabiduría. Es la paciencia de quien confía en el cuadro mayor,
en la red invisible que une todos los acontecimientos. Es aceptar que no vemos todo el panorama y que, por lo tanto, no podemos apresurarnos a juzgar. El ego quiere certezas, quiere decir esto es bueno, esto es malo. Pero el Tao enseña que la vida es un tejido en constante movimiento, y que cada hilo solo cobra sentido cuando se contempla la totalidad. Lo que parece oscuro en un rincón del tapiz, en conjunto puede formar una imagen luminosa. Aquí surge un loop inevitable, ¿y si empezaras a aplicar el tal vez en tu propia vida? La próxima vez que algo no salga como esperabas, en lugar de caer en la desesperación, podrías decirte, tal vez esto aún tiene un propósito oculto. Y cuando recibas un éxito inesperado, en vez de confiar ciegamente, podrías recordar, tal vez esto también traerá aprendizajes que no veo ahora. El tal vez no elimina la incertidumbre, pero transforma tu relación con ella. Te da espacio para respirar, para confiar, para dejar que el tiempo revele lo que hoy no comprendes. Porque la verdad más profunda es esta, nada está dicho todavía. La vida siempre guarda un giro más, y tu paz depende de abrazar ese misterio sin miedo. De nada sirve comprender las parábolas del Tao si no las llevamos a la vida diaria. El conocimiento sin práctica es como una semilla guardada en un cajón, tiene potencial, pero nunca dará fruto. Por eso, los sabios taoístas nos dejaron ejercicios sencillos, casi invisibles, pero capaces de transformar la manera en que vivimos. Son como llaves pequeñas que abren puertas inmensas. La primera es la perspectiva del tal vez. Ya la conoces por la historia del campesino sabio. Practicarla significa detener el juicio inmediato. Cuando algo ocurre, en vez de decir esto es terrible o esto es maravilloso, di, tal vez. Solo esas dos palabras abren un espacio interior. Es como si el corazón respirara más hondo. Ya no te precipitas, ya no encadenas tu paz a un resultado fijo. Reconoces que la vida tiene más giros de los que alcanzas a ver. Pregúntate, ¿qué pasaría si en cada sorpresa, buena o mala, pronunciaras un tal vez y esperaras con paciencia el desenlace? La segunda práctica es la técnica del barco vacío. Cada vez que alguien te hiere con palabras, acciones o indiferencia, en lugar de reaccionar con rabia, recuerda, quizás este barco esté vacío. Tal vez esa persona actúa desde su propio dolor, no desde un deseo consciente de dañarte. Tal vez lo que ocurrió no era contra ti, sino parte del río moviéndose. Este pensamiento disuelve la ofensa y abre espacio para la compasión. No justifica las acciones del otro, pero te libera de la prisión de la ira. La tercera es la práctica de las manos abiertas. ¿Qué significa? Significa aprender a amar sin intentar poseer, apreciar sin querer atrapar, sostener sin encadenar. Cuando cierras el puño para retener lo que amas, tarde o temprano terminas aprisionando también tu propia paz. Pero cuando mantienes las manos abiertas, permites que lo que te corresponde permanezca, y lo que ya cumplió su ciclo se vaya. Pregúntate, ¿cuánto sufrimiento podrías evitar si aprendieras a amar de esta manera? Estas tres prácticas parecen simples, pero en realidad son profundamente revolucionarias. Imagina vivir cada día recordando que nada es definitivo, que muchas ofensas son barcos vacíos, y que lo más valioso de tu vida no necesita ser controlado para permanecer. ¿Cómo cambiaría tu relación contigo mismo, con los demás y con el mundo? El Tao nos invita a integrar estas llaves en lo cotidiano. No basta con recordarlas solo en la calma, lo esencial es aplicarlas en medio del caos, cuando la tormenta golpea, cuando la vida parece injusta, cuando tu corazón quiere cerrarse. Ahí es donde se revela tu verdadero aprendizaje. Porque, en última instancia, la sabiduría taoísta no se mide en lo que sabes repetir, sino en la serenidad que logras encarnar.
Y cada vez que dices, tal vez, que ves un barco vacío o que amas con manos abiertas, das un paso hacia esa serenidad que ningún viento puede arrebatar. Llegamos al corazón de este camino, integrar la sabiduría del Tao en tu vida. Porque no se trata solo de escuchar historias o memorizar conceptos, sino de encarnarlos, de hacerlos respiración y latido. El Tao no es una teoría que se estudia en libros antiguos, es un río que corre por dentro de ti, esperando a que dejes de resistirlo para sentir su fuerza. El primer paso en esta integración es comprender que la libertad no surge de controlar, sino de responder con conciencia. El mundo moderno nos ha hecho creer que la paz se alcanza cuando todo obedece a nuestra voluntad. Pero el Tao revela un secreto opuesto. La paz llega cuando dejamos de luchar contra lo inevitable. El sufrimiento no termina cuando todo cambia a nuestro favor, termina cuando la resistencia dentro de nosotros se disuelve. Piensa en esto. ¿Cuántas veces lograste controlar todo y, aún así, tu corazón siguió inquieto? Y, en cambio, ¿no fueron tus momentos de mayor calma aquellos en los que simplemente aceptaste lo que era? Esa aceptación no es resignación, es un acto de confianza profunda en el flujo de la vida. El segundo paso es aprender a fluir como el agua. El agua se adapta a cada forma sin perder su esencia. Puede estar en un vaso, en un río o en el océano, y siempre sigue siendo agua. Así también tú puedes habitar distintos paisajes de la vida, éxito o fracaso, unión o soledad, calma o tormenta, sin perder tu esencia interior. La práctica está en recordar, en cada circunstancia, yo sigo siendo agua, aunque cambie el cauce. El tercer paso es cultivar la conciencia presente. El Tao nos enseña que la vida no está en los recuerdos del pasado ni en las proyecciones del futuro, sino en el instante que ahora mismo estás viviendo. El apego, la expectativa y la resistencia son formas de huida del presente. Pero cuando vuelves a la respiración, al aquí y a la ahora, descubres que nada falta. Todo lo esencial ya está. Pregúntate, ¿qué pasaría si cada día vivieras recordando que la raíz del sufrimiento está en tu resistencia, que la naturaleza te invita a fluir, que el control es una ilusión, que todo cambia, que muchos barcos están vacíos, que nada es totalmente bueno o malo, que puedes amar con manos abiertas? ¿No sería tu existencia más ligera, más libre, más plena? La integración de la sabiduría taoísta no es un destino final, es un camino que se recorre instante tras instante. Y el mayor regalo de ese camino es descubrir que la paz nunca estuvo afuera, esperando que todo se acomodara, sino adentro, aguardando el momento en que decidas fluir con la vida tal como es. Si estas palabras resonaron en tu corazón, te invito a dar un paso más en este camino de sabiduría. Suscríbete al canal y activa la campanita, así recibirás cada nueva enseñanza del Tao como un recordatorio de calma en tu día. Si este mensaje te aportó claridad, regálanos un me gusta. Es un gesto sencillo, pero tiene un gran poder. Ayuda a que más personas descubran estas enseñanzas y encuentren la paz que también buscan. Y no lo guardes solo para ti. Comparte este video con quienes amas, para que juntos puedan recordar que la libertad y la serenidad nacen al fluir como el agua. Recuerda siempre estas palabras: el sufrimiento termina cuando la resistencia termina. El Tao te espera en cada respiración, en cada instante.